por la vida, por la luz, por vainilla de Papantla, con jarana que te canta, por amor a Veracruz. En Radio Más son las 5, en punto. Soque, Ñañú, Mazateco, Zapoteco, Tutunacú. Conoce el Veracruz que vibra en su gente. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentan Quintachuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Un encuentro con las lenguas, saberes y culturas que siguen latiendo en cada rincón del estado. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. Iniciamos. ¿Sabías que Veracruz es el tercer estado con mayor población hablante de lenguas indígenas después de Oaxaca y Chiapas? Según el INEGI 2020, en Veracruz registra un total de 650.507 hablantes de una lengua indígena de 5 años y más, lo que representa el 8.5% de la población veracruzana. Sigamos fortaleciendo nuestras lenguas. Kashen paksikukin kakasakasmat makon uma kakotanuna le pashaw uma amau matsukiyaw kin programakan ni kumawanikan quinta chuenkan Voces Indígenas de Veracruz kpashtakatsiniyaw ama Radio Más tiku pues kinkamashkiman umakil tamakush palakata nakalchuenanaw wishin kashpatpati Radio Más antak miliaga soklinkan antanak 107.7 105.5 FM antanak shpungitat kimpula Matkan, chu 106.5, chu 101.3, anta uno KCPN, chuna chanak 95.7, anta spata hukin pula tamatkan Veracruz. Lipashau ugu kamau matsukiyaw mashkiputunau tapashta katsini Alejandra Mota Romero tikuak pushkunit anta uno Academia Radio Más, chuna chana magaltogana Victoriano de la Cruz tikuak pushkunit anta Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Nachana katuno miércoles pastakatsini putunau ama quintalakan Federico Ríos, chu shmaka nanin Josué Solano, Pedro Chávez, chu Adán Hernández. Nachana quintalakan Luis Donaldo tikukinka maktayaman antanak Facebook shpalakatan atlan nakinkak shishatet. Ukuli pashaw kamao kalchuinanaw mengonit kinatalankan Jorge González Alarcón, chu makaltogana Alejandro Cabañas Maldonado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos los que nos sintonizan, los que nos escuchan a través de Radio Más y también por Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Pues ya estamos a 13 de mayo, sí, mitad casi de mes, de este quinto mes del año. Y queremos agradecer a Radio Más y a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas por hacer posible este programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Agradecemos a Alejandra Mota Romero, subdirectora de Radio Más, y al maestro Victoriano de la Cruz, director general de la Academia Veracruzana. Y como cada miércoles agradecemos al buen Federico Ríos, nuestro productor, y a su equipo de realización, al compañero Josué Solano, Pedro Chávez y Adán Hernández, que hacen posible esta transmisión, y también a nuestro compañero Luis Donaldo, que está en transmisión para Facebook en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Pues hoy estamos muy contentos, vamos a platicar sobre unos estímulos, unas becas estatales, y para ello nos acompaña el licenciado Jorge González Alarcón. Él es jefe del Departamento de Becas a la Excelencia. Pashen, en la lengua tutunacú, el licenciado Jorge, decimos tlen, que es un saludo general para decir buenas tardes, buenos días, y nosotros aquí te saludamos tlen. ¿Cómo estamos en la tarde de hoy? Tlen, estamos muy bien y muy contentos de estar aquí, agradecidos con Abeli, por supuesto, y también con Radio Más por
apoyarnos en esta tarea que tenemos de difundir nuestros programas de becas y estímulos. Muy bien, pues bienvenido al programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Y a mi derecha tenemos al maestro Alejandro Cabañas Maldonado. Él es jefe del Departamento de Becas Económicas y Académicas. Muy buenas tardes, maestro Alejandro. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenas tardes. Pues muy contentos nuevamente estar aquí en nuestra casa en Radio Más. Gracias por la oportunidad, por estar aquí en el programa de Voces Indígenas de Veracruz, con la finalidad de poder darles a conocer nuestros programas de becas y estímulos de la Secretaría de Educación de Veracruz, que creo que para todos los que lo escuchan va a ser bastante interesante, porque son estímulos que se les pueden coadyuvar para poder contribuir a que sigan sus estudios académicos. Claro que sí, sobre esto vamos a estar platicando esta tarde. Usted que nos escucha, que nos ve a través de Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y también por Radio Más, pues mándenos sus dudas, las dudas que vayan teniendo a lo largo del programa, porque vamos a estar platicando de estos estímulos educativos, de estas becas estatales que están pensados para la infancia, ¿no? ¿Sí? Así es, una parte sí es. Muy bien, entonces pues de eso vamos a estar platicando. Para ir entrando en tema, yo quiero preguntarles ¿cuál es el objetivo principal de estos estímulos, de estas becas? El principal objetivo que tenemos es, por un lado, erradicar la deserción escolar, pero también incentivar a que, en el caso del proyecto de becas que les voy a hablar, pues es incentivar a que cada vez haya mayor presencia de niñas y niños que cursen el nivel preescolar. A veces subestimamos este nivel, incluso pensando en la posibilidad de que no es necesario cursarlo, cuando no es así. Tiene una importancia sumamente relevante en la formación de alumnas y alumnos, y es justamente donde se construyen las habilidades socioemocionales, de motricidad fina de alumnas y alumnos. O sea, es fundamental para los niveles subsecuentes de educación de los alumnos. Entonces, es bien importante y justamente es eso. Queremos que haya mayor asistencia de niñas y niños a este nivel. Muy bien. Maestro Alejandro, ¿a qué público van dirigidos estos estímulos y estas becas? Muy bien. En el caso de la beca Concepción Quirós, que déjeme comentar lo que fue una iniciativa de nuestra gobernadora Rocío Nale, y en la cual ha estado dándole el seguimiento e instruyéndolo asertivamente nuestra titular, la doctora Claudia Tello. Iniciaron exclusivamente para la niñez, y en este año en particular va dirigido a todos aquellos niños y niñas que cursen el preescolar en escuelas oficiales, que tengan una edad menor a 5 años 11 meses y que estén cursando cualquiera de los 3 grados de lo preescolar, para que a través de lo que más adelante comentará mi compañero, una serie de requisitos que se deben subir, puedan ser aspirantes y acreedores a ese estímulo. Muy bien, pues de eso vamos a estar platicando. Igual les comento que esta información también la vamos a estar compartiendo en Tutunacú. Entonces parte de lo que ustedes vayan diciendo lo vamos a ir traduciendo también al Tutunacú, porque sabemos que hay muchas comunidades que pues solamente hablan la lengua Tutunacú. Entonces para poder llegar a este público. Sobre esto vamos a estar platicando en este programa. Chu, aquí tikawaniyan, wishin tikuki Patit, Antanak Milia Kastoklin Kanchu, Tukuking Makon, Antanak Facebook, Menkonit Umama Kastokananin, Alejandro Cabañas Maldonado, Chuamama Kastokena, Guanican Jorge González Alarcón, Tikuk Amakinka, Lisha Castillan, Ama Beika, Ama Estímulo, Nikumaka Mashkimaka, Laktsuka Mantiku, Kashekoy, Akitiskata, Usoanyama Katsekoy, Shakchashankata, Wespalakata, pues Kilekas Matkan, Uma para
ka oportunitatit mi laksukaman anta maktinangkoy uma tamaktay kun angkoy anta nakpokaltawakan anta nikukawanikan escuela xpalakata pues nakamaktayakan wa kamaule akalchuwinanaw uma kakotanuna. Y sobre este tema vamos a profundizar en un momento más. Los expertos en este ámbito pues nos dirán el proceso que debemos de seguir para poder ser beneficiarios de este estímulo, de estas becas, y vamos a profundizar en ello. Pero antes nos vamos a una pieza musical que se llama El Sol No Regresa, a cargo del trío Inquieto Huasteco, y volvemos con más. El 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Tica Tomasehuatlatolhuan tlen chalchihuecatlali. En la penumbra de los bosques y en la memoria de los ancianos se ocultan nuestras deidades que cargan el peso de los mundos antiguos. Ellos son los guardianes, los creadores, los que dieron forma al agua, al fuego y a la vida misma. Bienvenidos a Xalakmakan, donde la voz de la tierra nos recuerda quiénes somos. Nakukatsekoy pitikutlawan katsisni lakapasto kanitlan ama makatatasyanan ama minacha nakakalinin ama nitlan kamakatatasay tikunisiwa kashlistakni uso tikutataslaya akshni wit tikulakapasto kanitlan tsukuy kamakasakwan nyal kamakashkami chutsukuy skakkoy chunanikoy kumni nakamakuchikan litutunakukatsekoy pikum nikattilikuchunte palanikatsi yapekasliyan nitlan nanilla chukum katilla pekasliyan nitlan naputsaya tikuna makuchiyan shlakata napalmakaniyan nitlan chunamashkiyan kampalo watawan shlakata nalipasya nachanata kawani tikutashtuy katsisni nalin albaca chushlishkuli shlakata nakamakano ama nitlan washlakata litutunaku ni lakwatashtokoy katsisni shlakata katsekoy pinitlan tlan nakalakapashtoka. En la oscuridad, cuando la neblina abraza la tierra y el monte calla, los Totonacú cuentan que, desde el Calinín, la tierra de los muertos, sopla Nitlanún el mal aire. No es un viento común, llega de noche, se cuela como un susurro helado y toca a los enfermos, a los cansados, a los vencidos por la tristeza. Entonces la fatiga los consume, el cuerpo se seca y la vida se apaga. Los abuelos aconsejan que, si alguien debe salir en la noche, lleve consigo hojas de albahaca o tabaco, para que el mal aire no lo alcance. Y si llega a tocar,
solo los sabios pueden contenerlo. Limpian con plantas, bañan con hojas frescas y elevan plegarias para que regrese a su mundo. Así lo cuentan porque el mal aire nunca duerme, siempre espera la noche para caminar entre nosotros. Las sombras guardan su secreto y nuestras deidades siguen caminando entre nosotros. Esto fue Xalakmakan, donde lo sagrado nunca termina. Los esperamos en la próxima emisión. Kasen pagtigo kinkakasakas matmakon lipasyaw uko kinkatawilan uno kinatalankan Jorge González chuamama katokana Alejandro Cabañas tiko kingalakmenkonitan chuamakon kinkali syakasekoyan ama tamaktay tuko kaseko laktsukaman ama nikula wanikan beka spalakata pues kamaktayakan lauko laktsukaman laktsulaksaman tiko kastokamakol. Bien, pues ahora vamos a centrarnos en la beca, por acá estaba el nombre que se llama Beca Concepción Quirós. Licenciado Jorge, yo quiero preguntarle si podría contarnos en qué consiste esta beca y a quiénes beneficia. Claro que sí. En primer lugar, la beca Concepción Quirós, me gustaría comentarles que recibe este nombre en honor a una maestra veracruzana del siglo XIX que fue pionera en la educación de niñas y niños, pero sobre todo de mujeres. Y justamente a iniciativa de la gobernadora es que se crea este programa replicando lo que hizo en su momento el gobierno federal de rescatar la imagen de mujeres notables en la educación, como lo ha sido y muy conocida seguramente por todos los radioescuchas, la beca Rita Cetina, la beca Elisa Acuña, la beca Gertrudis Bocanegra, que retoman el papel de mujeres relevantes en la educación, ¿no? Y en un tema tan fundamental y tan generoso como son las becas. En este caso, el compromiso de la gobernadora fue que el estado de Veracruz se sumara al proyecto de becas federales, porque, como bien sabrán, el gobierno federal ha ido progresivamente abarcando los niveles dentro de las becas. Rita Cetina empezó el año pasado con nivel secundaria, este año está con nivel primaria, y hace unos días acaban de anunciar que va a abarcar ya el nivel preescolar. Entonces, eso fue lo que propuso la presidenta de México cuando llega al gobierno, y la gobernadora, por su parte, dijo, bueno, en lo que llegan los programas de beca de nivel preescolar, el gobierno de Veracruz va a apoyar de esa manera, ¿no? Contemplando el nivel que más lejano se veía. Y justamente así es como surge el programa de becas Concepción Quirós Pérez en el año 2025 como programa piloto, beneficiando solo a 4,080 beneficiarios. Afortunadamente tuvo un muy buen desempeño el año anterior y logramos que este año ya se consolide y aumentara la cantidad de beneficiarios ya no a 4,080, sino a 10,000 estudiantes de todo el territorio veracruzano. Entonces es una beca pensada para el nivel preescolar, para niñas y niños de 3 años a 5 años 11 meses, es decir, que estén cursando todavía el preescolar, que no preescolares públicos y que no reciban otro apoyo similar. Aquí quisiera destacar que es para todos los preescolares públicos del estado de Veracruz, pero como bien saben, no hay recurso que alcance, sobre todo en estos temas. Y justamente nosotros tenemos niveles de priorización que nos permiten llegar a las personas y a los lugares donde más se necesitan. Estoy hablando de municipios de muy alta marginación, y por supuesto también municipios que tengan un fuerte componente de población indígena y afromexicano. Es así como nosotros planteamos poder llegar a comunidades y pueblos indígenas y apoyar con este programa que es para el nivel preescolar. Nuestro registro no se hace de manera física como estamos acostumbrados, como lo hace el gobierno federal, sino que lo hacemos a través de una plataforma tecnológica de internet, y es ahí donde se suben todos los documentos. Más adelante puedo detallar cuáles son.
Sí. ¿Podría decirnos cuáles son como los requisitos, claro, los documentos que se necesitan? Voy a precisar en ello. Necesitamos, es una plataforma tecnológica que nos pide o nos solicita crear una cuenta como la que creamos en nuestro WhatsApp, en nuestro correo electrónico, en nuestro plataformas de video, etcétera. Y bueno, ahí nosotros colocamos nuestros datos, los datos del menor aspirante a la beca, y justamente una vez que colocamos tanto nuestros datos como padres, madres, tutoras o tutores y los del menor, colocamos los del plantel, procedemos a una parte final donde cargamos la documentación probatoria de estos datos que nosotros ya pusimos. Empezamos por el acta de nacimiento de la estudiante menor de edad, la clave única de registro de población, el CURP del menor, también la credencial del lector, la identificación oficial de la madre, padre o tutor, una constancia del plantel de estudios emitida por la escuela donde diga que efectivamente el menor pues está estudiando, porque todos nuestros apoyos son enfocados a estudiantes, y una solicitud de beca. Esta solicitud la genera el mismo sistema. Nosotros cuando insertamos nuestros datos en la plataforma, solito nos arroja una hoja que debemos imprimir, verificar que sea correcta y firmarla. Entonces, una vez que están nuestros datos ya cargados en la plataforma, podemos revisarlos. Yo diría no 1 o 2, sino 3 veces. ¿Por qué? Porque cualquier error que haya, cualquier inconsistencia entre los documentos o que no concuerden, va a provocar que ya sea descartada esta solicitud. Actualmente nos encontramos todavía en periodo de registro. Nosotros solo disponemos de un breve tiempo, que son un poco más de 30 días para registrarnos, y esto empezó el 15 de abril y concluye el 22 de mayo, justamente, para registrarse a la beca. Posteriormente hay otras etapas, que son la publicación de resultados, esto fecha 12 de junio, y posteriormente a esto, entre 5 días y 2 semanas, estamos hablando ya de la fecha de pago. El pago lo hacemos a través de un aliado muy importante de nosotros como Secretaría de Educación, que es Finabien, Financiera para el Bienestar, conocido cariñosamente por muchos de nosotros todavía como Telégrafos de México o Telecom. Sí. ¿Por qué? Porque tiene presencia prácticamente en todos los municipios del estado de Veracruz, principalmente en los palacios municipales. Entonces eso vuelve muy fácil y muy accesible el acudir a cobrar. Es a través de una orden de pago que subimos al mismo sistema y que trae los datos del tutor que puede cobrar, los datos del menor, el monto que se va a cobrar, mismo que puede ser consultable en nuestra convocatoria en la misma plataforma, y una fecha sugerida de cobro, pues para hacerlo más cómodo y evitar las colas y la espera, justamente. Muy bien. La página de registro, si no me equivoco, entran a internet. Así y es https://sisbes.cep.gov.mx. Así es, nosotros le llamamos Sisbest, y incluso es una página muy con mucho tráfico, con muchos usuarios. Entonces, en cualquier buscador convencional, si escribimos Sisbest, el que viene justamente es una palabra compuesta de Sistema de Becas Estatales, Sisbest, nos va a aparecer como primera opción justamente. Muy bien, ahí para que las personas que nos están escuchando pues se registren. Así es. ¿Nos puede compartir otra vez la documentación que se necesita? Así es acta de nacimiento de la menor de edad, CURP, clave única de registro de población, identificación oficial de la madre, padre, tutora o tutor, la solicitud de beca, que esa la da el sistema, y una constancia educativa por parte del plantel. Muy bien, y nos dice que que el apoyo es solamente única, ¿no? Así es un apoyo único durante abarca este ciclo escolar y no se renueva automáticamente como si lo hacen otras becas, sino que si queremos volver a participar el año que viene siguiendo a un preescolar, debemos volver a solicitarlo. Es decir, el hecho de participar en este proceso no implica que lo vamos a recibir de manera continua.
Muy bien, pues ahí está la información. Si usted en casa tiene a sus hijos, sobrinos, sobrinas, nietas, nietos que están estudiando o cursando pues el preescolar y tienen entre 3 años y 5 años con 11 meses. 5 años con 11 meses, pues pueden entrar a la página del CISBEST para poder registrar. Chananay Kinkawaniman, Ama Quintalacan, Jorge González Alarcón, Kinkawaniman con Gasliatet Laxucaman, Nikumakasli, Aktutukata, Chokasli, Akitschuña, Makatsi, Shakchashankata, pues tlan Natamaknoyatet, Anta Uma, Nikukamakhtayamaka, Ama Laxucaman, Spalakata San Nakasleakoy, Amash Beka Kan, Nikumawan Nikan, Beca Concepción Quiroz Pérez, Tiku Kamaktaye, Ama Laktsukaman. Ama Tamaktay Kashman Maktum Nakalakchanan, Chanan Ikinkawaniman, Ama Makaltokana Jorge. Entonces pues Milikatzitkan pi pues Wita Maktay. Con Wishin Skatanoputonatit Ama Milaktsukaman, Ama Tiko Kaltokamakol, Sanatanuyatit Antak Sisbes, Antak Internet Naputzayat Chana Sisbes, Chu Antanashkanuyatit Milaktsukaman. Tukukaps na Tamaklakaskin, pues Kinkawanina, Ama Makaltokana, Ama Nikuma Lilakapasatit Minkaps Natkan, Nikumawanikan, CURP, clave única de registro de población, Nikumakin Kamashikanan, Antak Pumapaksin, Nachana, Shakaps Nat Shapuskatan, Minkaman, Ama Nikumata Lila Kapasa, acta de nacimiento, Chuwishin, Tikusha Nashatni, Shanatse, o Tikuta Lila Kapasa, Ama Tutor, Shlak Minkaman, pues Tlana, Nana Kasiatit, min credencial Kanch, Palakata Nana Kaskinikanatit. Chuna Chana, min constancia de estudios, Shlaminkaman, Tikunikuan Pi, pues Tatkata Nonit, Shokaltokama, Antak preescolar. Chunachana, Antak internet, Nakamashikanatit, Ama mi solicitud kan. Nachana Kinkaunian, Pi Ama, Shanashkatanuyatit, mi Minkaman kan, hasta Shli Pushumati, Ama Papa Mayo, Kauniancha español, Juan hasta el 22 de mayo, Shanashawayatit, Ama Sha registro. Entonces, pues, Liuna Shana Nakashpatatit, Ama Tachuinch, Palakata, pues, Tamaktay, Kinkaman kan, Lakzukaman, Tiko Kaltokamakos, Antanak preescolar. Chu el 12 de junio, Axnina Tamakstukan, Ama lista, Tiku, pues, Makak Chankos, Chunakamashikan, Ama Beka, Nakamashikan, Ama Tamaktay. Nachana Kinkawanin, Ama Quintalacan, Jorge Kinkawanian, Piantanak fina bien, Antanaka mashikanatit, Ama Antankashonikanat, Nakamashikan Stumin, Milaxkatan kan. Entonces, con Tashkata Tuputunatit, Kamalakapasta Kayan, Antanapuzayatit internet, Amanikmawanikan, Sisbest, Antanatanuyatit, Chunashkatanoyatit, Minkaman. Akini nakachuina nauku, Umakakotanuna, con Kashiat Taktum, Takalskinin, Tlana Makatanatet, Anta Uno Nak Facebook. Pues bien, muy interesante la información que nos comparte, muy detallada también para que las personas puedan inscribir o registrar a sus niñas, a sus niños que estén en educación preescolar, que tengan de 3 a 5 años y 11 meses. Sobre esto vamos a estar platicando, pero antes nos vamos con una pieza musical que se llama Vestido de Besos, a cargo del trío Implacados. En este manicomio que es la vida, de una loca yo me enamoré. Resulta que se fue y anda perdida. Si usted la llega a ver, avíseme. Suele usar rubor en las mejillas, en sus labios un rojo carmesí, y entre sus cosas simples y sencillas lleva algo especial que yo le di. Lleva
que la busque río arriba. Me cuentan que allá la han podido ver remar en contracorriente en esta vida. Advierten que es su instinto de mujer. Lo cierto es que es igual desquiciado. También anda otro loco por ahí, cantando una canción desesperado, cantando una canción que dice así: lleva un vestido de besos que yo mismo le bordé. Lleva un vestido de besos, si acaso lleva más, yo no lo sé, no sé. Ushint Ahmad, Xachivintín Quimputaulancan, Veracruz. Tantuutam nontahuyah paap nambiah pa iga kotsang hombiah it kuyanghu muam animatia I omi he nyeyichani he sektawich pa humnyom tanwagai pa iga odoy chita moguyin odoy chim chita naskain tawuseyin tantekum sigami wich pa kotskom muam jaining mat pachani he iwat pa iga michogoyin inchung hom muam jawu ap miput hum ni ang hom hempuk tim siga nekpa in kuam netung animatia ining mat pachani ini nega ipa ipoma iga michagayin in mat muam juhka usangwi kui siga jain wat pa hempuk jachi in mat pa muam waab in pa muam miwas san humnyom. Los Nuntajuyi cuentan que en las montañas y cerros habita el dueño del monte, conocido como Chani, a quienes en otras tierras llaman chaneques. Ellos son guardianes antiguos que cuidan los caminos, los animales y las aguas del pueblo Nuntajuyi. Cuando caminamos por el monte, debemos hablar con el Chani y pedirle que nada nos moleste, que nada malo nos ocurra y que podamos regresar con bien a casa. Si alguien entra al cerro sin dirigirle palabra, el Chani puede enojarse y hacer que esa persona se pierda sin encontrar la salida. Del mismo modo, cuando vamos a pescar en el río o cazar en el monte, es necesario conversar con el Chani y ofrecerle copal. Solo así nos permite tomar un pez o un animal para nuestro alimento. Si no lo hacemos, es posible que no logremos atrapar nada e incluso podríamos toparnos con peligros mayores como la mordida de una serpiente. Mije Popoluca, Mije, Soque, Tenec, Tzotzil, Mixteco, Masipigni, Ñañú, Zapoteco, Chinanteco, Náhuatl, Totonaco, Mazateco. Nosotros como pueblos indígenas, que a pesar de la diversidad, compartimos la forma de relacionarnos con nuestro territorio, así como la voluntad de preservar las formas de organización. Nuestros valores culturales, sociales y económicos diferentes a las normas que predominan el pensamiento occidental. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Chulataman li tutunaku la kolon li chuenanko pinagkakiwin la makol puskoyot. Shlakan la malaktulakchishkuwin tasiyako. Laklanka shakshakakan kasyako. Chulakman kalchishinko. Shlakan la makol kakiwin. Pulak ni musing chunakpush. Shlakan la kateko kamananko. Namatseak na koyan mimaklakaskinat. Chunamaktsangka koyan spulak ni kakiwin. Shlakan ni makatatasaninanko. Kashman na makaksakoyan. Kung namaktang kaputong ko yan, nakakakiwin ama puskoyot, milimalakapustut, misakat, slakatanin naktsangkaya. En la región de Totonacapan, el pueblo totonacú habla de los duendes, conocido como Puscoyut o Kiwinti. Se dice que son pequeños, de cabeza grande, parecido a niños o hombrecitos con barba. No son humanos, pero se parecen a nosotros. Viven en el monte, en cuevas, cerros y cerca de arroyos. Son traviesos, esconden cosas y a veces hacen que la gente se pierda en el camino. Muchos relatos cuentan que cuando alguien se desorienta en el monte, puede ser porque un duende lo está confundiendo. No hacen daño grave, solo asustan y enseñan a respetar la naturaleza. La tradición dice que, si alguien se pierde, debe voltearse la camisa para romper el encanto y encontrar la salida. Estas historias nos recuerdan que el monte tiene vida y que debemos caminarlo con respeto. Jeje kakuy iga tantoypa kunusnashukmu nashaki anjagoyi. Veracruz, Gobierno del Estado. Ushint Ahmad, Shachivintin Quimputaulancan, Veracruz. Kashen pakstiku kinkakasakaswat makon, wishen kaspatpatit. Kin programa kan, kintachuin kan, Voces Indígenas de Veracruz, anta unuk Radio Más. Pachakatsiniao kimaktaininan kan, ama Federico Ríos, Josué Solano, Pedro Chávez, Chuadán Hernández, tiku kinkamaktai makon, palakata nakaspatatit uma kin programa kan. Nachana, kliakasto kaputunao, umash mensaje tiku kinkamakam anta unuk Facebook. Lore Rivera, kinkamashkian, aktum tapakachipara. Aquí tenemos un saludo de Lorel Rivera. Alejandra nos dice saludos, excelente programa. Saludos también para ti, Alejandra. Isa Vázquez nos dice saludos, maestro Miguel, y muy bonito programa y muy interesante el tema. La maestra Nelly Nem nos dice saludos, qué importante información para los estudiantes de todas las regiones y especialmente donde hay pueblos indígenas. Carmen Gaspar nos dice Kashen, maestro Miguel, interesante el tema, ojalá llegue al mayor grupo de estudiantes posibles. Esteban González nos dice muy buenas tardes, un gusto escuchar este tema tan interesante. Alejandra Rocha, un gusto escuchar estos espacios. Y también Eloísa nos está viendo, Alejandra nos está viendo, a quienes saludamos con mucho aprecio. Deli Batalla nos manda saludos Deli. Carmen Gaspar nos dice, así es, la naturaleza tiene guardianes y hay que pedirle permiso a ellos, platicando un poco sobre la sección que tenemos aquí en el programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Ahora vamos a platicar con el maestro Alejandro Cabañas Maldonado. Él es jefe del Departamento de Becas Económicas y Académicas, quien nos viene a platicar sobre el estímulo a las necesidades educativas especiales. Maestro, ¿en qué consiste específicamente esta modalidad? Con mucho gusto, Miguel. Primero comentarles que estamos muy contentos, nuevamente lo reitero, porque esta modalidad de estímulos lo que va dirigido fundamentalmente es para aquellos alumnos o alumnas que estén a partir del segundo año de primaria hasta doctorado.
¿sí? En la cual sufran de algún tipo de discapacidad. Puede ser discapacidad psicomotriz, puede ser otro tipo de discapacidad, pero que eso no les impida seguir estudiando. Por ejemplo, el autismo, ¿sí? Entonces va dirigido a este tipo de estudiantes, en la cual el único objetivo es coadyuvar, en principio, para que puedan continuar con sus estudios, para que no deserten, al contrario, para que sigan estimulados en poder continuar. Sabemos y somos empáticos con la circunstancia que viven ellos y sus familias, y entonces a través de la Secretaría se logra este estímulo, en la cual va dirigido para este sector de educación. Muy bien. ¿Qué tipo de dictamen o certificado oficial se requiere para validar la solicitud o que estos niños puedan acceder a este estímulo? Sí, muy bien. Como acertadamente también Jorge, mi compañero, lo señaló, una serie de requisitos que son la CUR, acta de nacimiento, etc., son exactamente lo mismo. Aquí lo que varía es precisamente ese documento, es un certificado médico que puede ser expedido por un doctor, obviamente con cédula profesional, pero que esté dentro de instituciones públicas. Por ejemplo, el ISSSTE, el Seguro Social, IMSS Bienestar. En este año tenemos el agrado de haber incorporado también a CRISBR. Acabamos de estar en una reunión con CRISBR, en la cual también médicos especializados que trabajan ahí ya pueden certificar, obviamente con el membrete correspondiente. También tenemos los hospitales de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y en fin, cualquier documento del sector salud público en la cual el doctor señale el tipo de discapacidad que tiene, debe de ser vigente, debe ser con sello, debe ser con firma original, ¿sí? Aunado con los demás documentos que deben de subir, y serían ellos unos fuertes aspirantes a obtener este beneficio. Muy bien. ¿Puede detallarnos los documentos? Sí, es como los mismos que nos había señalado, que es el acta de nacimiento del aspirante, la CUR correspondiente también, en caso de que sea menor de edad, también debe ser el INE, la identificación oficial o pasaporte del padre o madre. En el caso de tutoría, sí, que muchas veces este tipo de niños, a lo mejor sus papás por alguna situación no están al cuidado de ellos, pero está una tía, la abuelita, deberá de presentar un documento de tutoría que puede ser expedido en principio por el DIF municipal o el DIF estatal. Por autoridad del DIF municipal o estatal, también en hoja membretada, por autoridad relacionada con sello y firma autógrafa, ¿sí? O en su caso, si hay algún juicio de tutoría, a través del juez de lo familiar. Con ese documento, con el documento de discapacidad y con la constancia de que se encuentra estudiando, ¿sí? En cualquier grado, a partir del segundo de primaria hasta doctorado, ¿sí? Y con su credencial de lector y CUR y acta de nacimiento, con eso entraría a la plataforma, que ya lo comentó mi compañero, y una vez señalados esos documentos, le da el aviso de alta, nosotros lo revisamos, y en un término del mes, esto tiene vigencia hasta el día 22 de mayo, o sea, nosotros tenemos esta convocatoria hasta la próxima semana. Tenemos para el mes de junio para poder valorar y expedir los resultados, y a través también de Finabien, lo que antes era Telecom, en el finales del mes de junio, principios del mes de julio, se le estaría realizando su pago. Muy bien, entonces sería en la misma página que es el del CISBET. Sí, efectivamente, Miguel, es la misma página para todos, CISBET. Muy bien, salió la convocatoria del 15, tenemos la siguiente semana, que es el 22, para poder hacer nuestro registro, y también es un pago único para Así es un pago único que se da por este ciclo escolar. Y pues esperemos que, así como nos sucedió el año pasado, como tuvimos una situación de becas, actualmente tenemos otro número de estímulos mucho mayor, sigamos creciendo, y al siguiente año podrán volverse a inscribir, a lo mejor con un mayor número de estímulos que estamos otorgando en este año.
Muy bien, pues ahí está la información para este apoyo que se llama Estímulos a las Necesidades Educativas Especiales. Me surge una duda. Al momento de entrar a CISBES, hay un apartado en donde diga beca la de Quirós y beca y estímulo para esta que nos está comentando. ¿Hay una diferencia? Así es. Lo primero que hacemos es ingresar el CURP, como lo mencionaba, del aspirante. En el caso del estímulo de necesidades educativas especiales, puede no ser un menor de edad, pero sabemos que hay personas con discapacidad que requieren de una tutora o tutor. Al momento de insertar el CURP, el mismo sistema detecta la edad y nos da las posibles opciones en las que puede inscribirse una persona. Y lo único es que hay que llenar una casilla, es una bolita, viene el listado de estímulos que estamos manejando durante esta convocatoria, se selecciona ese y digamos ya estamos llenando los requisitos, pero para ese estímulo en específico o beca, hablando de Concepción Quirós. Perfecto, pues muchas gracias por resolver la duda, igual para las personas que están escuchando y que están siguiendo esta transmisión. Queremos también enviarle un saludo a Araceli Gaona, que también está viendo. Maestra Araceli, la saludamos hasta Morelos, Cochquihui. Y también quiero aprovechar el espacio para saludar a Eva Guadalupe Hernández Gaona, sí, que el día de ayer estuvo cumpliendo años. Pues muchas felicidades, Lupita, por tus 12 años. Que la vida te siga concediendo muchos años más. Chanane y Quincaboni Majón, Uma Magaltogananin, Alejandro Cabañas Maldonado, Chu Ama Magaltogana, Jorge González Alarcón, pues Casillao Uma Tamaktash, Lelaxucaman, Tiku, Tata Shakoy, Uma Huanican, estímulo a las necesidades educativas especiales. Nachanan Nikula, Caps Natukuta la Casquench, la Mincamancan, pues Nachanan Natamaknoyatit Antak Internet. Tlan Putzastalaniyatit ama takatsinch palakata liwana nalkantanoyatit laktsukaman kashman kawaniyan tiku ama tataslakoy ama laktsukaman pues tlan na maxkinatit ama certificado médico tiku pues makuchina tiku leqaltawqanit ama sha tamakuchin pues nakamashkiyan chuna chana ama tugonikan la tutor tiku qalli antashkaman usut partiku maqtaqal mashtanat Shposhnim Tikutatashay, pues Nachana ama Shkaps Nachlash Tutor, Nakamashkian ama DIF municipal, una chana ama Puma Paxien y Kumawanikan, DIF estatal, Nakamashkian uma Kapsnat. Pues Wishin, pues Milikatzitkan uma Tamaktai Piwish, Lelaxukaman Tikutatashakoy. Bien, pues sobre esto iremos abordando, ya estamos casi en la recta final del programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Ahora nos vamos con una sección que tenemos en este programa que se llama Tantlinin y volvemos. En los pueblos de Veracruz, el cuerpo también habla. Hay pasos que no son solo movimiento, son ofrenda, son petición, son memorias que danzan. Bienvenidos a Tantlinin, donde los danzantes conectan el cielo, la tierra y el corazón del pueblo. Pang no altepec moistotiaya bamalintzin. Panjin ihtotilis mihtotiaya tahtagame wan seta gotzin yahgichaya gen malintzin. Malintzin gihtosnegi seta gotzin yahmamalina. Gihtoa iga wanjin ihtotilis gehlamigya honsuak yah ihkongi togatihke iga welmo malinaya tsalantiltige wan tsalansan iyigninguan. Itatzotzonyo mogirstia iga arpa wan jarana. Panog miakshiwik wan bakpalehme asige pangto altepe gitage iga monso hin ihtotilis iga mamowiatiopan. Iga hin ihtotilis ginertilihke togninguan gen itoganianiwan Jesús agigahtehke iselti toyetzin María wan gichihke te ipiltzin ginegia. Panog shiwik wan hin ihtotilis movia iga motiochiwaya nochi totahtzintzitzime wan toyetzintzitzime ompatiopan. Amang niagok agimati gen mo ihtotiaya. Achichogome ya asistiopan ginegis magihtotiganse, wan ayok gitechuah niag yah magin nerstili.
Hace ya muchos años en mi pueblo se bailaba la Malinche. En esta danza participaban varios hombres y una niña que la hacía de Malintzin. Malintzin quiere decir niña que se mueve o da vueltas. Cuentan que con esta danza honraban a una mujer que así se llamaba y que podía interactuar tanto con extraños como con otros de esta tierra. La música de esta danza se ejecutaba con arpa y jarana. Con el paso del tiempo y con la llegada de los frailes a mi pueblo, estos se dieron cuenta que esta danza era buena para llevarla al templo. Con esta danza enseñaron a las personas cómo los discípulos de Jesús no dejaron sola a la Virgen María y cómo hicieron lo que su hijo quería. Muchos años después, esta danza se ocupó para venerar a los santos y a las santas que están en la iglesia. Ahora ya nadie sabe cómo se bailaba. Unos jóvenes que asisten a la iglesia quieren bailarlo de nuevo, pero ya no hay nadie que les enseñe. Cuando el ritual termina, la memoria permanece. Esto fue Tantlinin. Danza viva en las comunidades de Veracruz. Nos encontramos en el próximo ritual. Kashpatpat Shalakmakan Tachiwin, Veracruz. Kashen tigu kinka kasakasmat makong pastagatsiniyaw Tina Celarom. Kinkawanian Pi Yailin Kinka kasakasmat makon. Mandamos un saludo a Yailin, que también está viendo esta transmisión, y también a Tina. Bien, pues el tiempo se nos está agotando. Para las personas que nos escuchan y que nos están viendo, algún número de contacto para que las personas puedan llamar y que puedan expresar sus dudas. Claro que sí, tenemos dos números. El primero es 2288 17 11 42. Lo voy a repetir. 2288 17 11 42 y 2288 18 6308. 2288 18 6308. Estos los atendemos en un horario de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Muy bien. Maestro Alejandro, licenciado Jorge, ¿algún mensaje para finalizar? Sí, cómo no, pues ante todo, le hacemos una cordial invitación a todos los que nos están escuchando, todos tu gran y selecto auditorio, para que aprovechen esta oportunidad de este apoyo que está dando la Secretaría de Educación de Veracruz. Es importantísimo de que veamos que por primera vez se está dando un estímulo a niños del preescolar, que sabemos que para ellos, aunque están chiquitos, pero ya entienden perfectamente que puede estimularse el hecho de que si estudian les va a ir mejor. Claro. y van a lograr un objetivo. En el caso de las discapacidades, les señalamos y los invitamos a que se acerquen a los centros de atención múltiple que hay en todo el estado, porque ahí también a través de la Dirección de Enseñanza Especial de la Secretaría, ya tienen indicaciones para poder apoyar a cada uno de los que estén ahí, que se acerquen para poder llenar revisar la documentación y ayudarlos a llenarlas y a subirlas a la plataforma. Y a los números que Jorge ahorita señaló, estamos en la mejor disposición para que podamos aprovechar al 100% esos estímulos. Muchas gracias, Miguel. Justamente los invitamos a... No son los únicos programas de estímulos y becas que manejamos, como se ha visto en ocasiones anteriores. A lo largo del año vamos ofertando distintos programas. Entonces los invitamos a eso, a acercarse a nosotros como Dirección del Sistema Estatal de Becas, a llamar a estos números que proporcionamos, a visitar la página del CISBEST para conocer todo nuestro abanico de programas y convocatoria y pues acceder a ellos.
Pues muchas gracias por esta información tan valiosa para las niñas y niños que están en educación preescolar, también para este estímulo en atención especial también que se tiene. Entonces, pues es muy importante toda la información que nos compartieron. Y kawanian pakstiku kinka kaslakashmat makon, pashtakatsinil, wishen kashpat titkin programa kan kintachuin kan, Voces Indígenas de Veracruz. Pues con esto terminamos y los invitamos en la siguiente semana para que nos acompañen en su programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Maestro Alejandro, licenciado Jorge, Pashtakatsenes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.